Bueno, hola, soy el profesor Rafael Jiménez y en esta ocasión, para el material de apoyo de la asignatura de Auditoría Administrativa 2, abordaremos el tema de cierre de auditoría y preparación de informe, que básicamente también es una continuación de lo que habíamos comentado en la sesión anterior. Veremos los subtemas que son las cédulas con notas a los estados financieros, un poco como les comento de la continuación de las cédulas sumarias, cédulas de análisis, etcétera. Bueno, estas cédulas de notas a los estados financieros tienen que ver ya propiamente con información más concreta desde el punto de vista contable. Lo vamos a comentar. Mm, También, bueno, ahorita les voy a comentar este tema de los videos. Como pueden ver, hay unos videos que comparto con ustedes. Después viene la elaboración del informe sobre el examen de estados financieros. Recuerden que ya estamos concretamente en el tema ya de la auditoría de estados financieros propiamente, cómo se hace este informe, su clasificación y, bueno, algún otro video por ahí que les quiero compartir. Estos videos que a continuación verán en este material, pues lo hago en dos sentidos, ¿no? Los comparto con ustedes en dos sentidos. Uno, para fortalecer y ampliar los temas que estamos revisando, que sean de apoyo, ahora sí, como se dice, material de apoyo, y que refuercen lo, lo visto, mm, lo visto en este material, en esta sesión, con este tema. Y el otro, bueno, el otro aspecto importante del por qué comparto este material con ustedes y ya propiamente en este material que estoy haciendo para ustedes, para variar un poco, ¿no? Ser un poco diverso en cuanto a el contenido. Trato de la medida de lo posible, intentaré hacer uso de diversos recursos tecnológicos. Obviamente son recursos que tenemos a la mano en la red. Sin embargo, pues al momento de hacer la revisión para, para compartirlo con ustedes, pues los considero pertinentes porque sí puntualizan elementos que sí amplían lo que comento de los temas y, y que realmente sí refuerzan también lo que, lo que se pretende en el tema, ¿no? Es claro también que si se genera alguna duda en cuanto al contenido propiamente de las diapositivas, como también de los videos, me lo comenten en la siguiente clase virtual. Por supuesto, este material lo van a tener ustedes. Como siempre hago todo lo posible por compartirles el material y que tengan todo lo necesario para que tengan todo el contenido en sus manos, que lo revisen cuando sea necesario, que puedan repasar los temas, que puedan hacer una referencia sobre alguna situación que se requiera, ustedes en particular, y obviamente pues para su acervo, ¿no? En cuanto a todo el contenido que tengan respecto a las asignaturas de su carrera y que ese es el objetivo, que también lo tengan como parte de su material de revisión constante y que realmente sea significativo a la hora de revisarlo y ampliar los temas y reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje respecto a su carrera. Bueno, vamos a comenzar con este subtema que son las cédulas con notas a los estados financieros. Recuerden,
habíamos visto ya cédulas sumarias, cédulas analíticas. El objetivo de las notas a los estados financieros es brindar los elementos necesarios para que aquellos usuarios que las lean puedan comprenderlos claramente y puedan obtener la mayor utilidad de ellos. De poco sirve tener a la vista un estado financiero sin tener los documentos o la información mínima necesaria para lograr entender cómo se realizaron estos estados financieros, cuáles fueron las políticas contables que se utilizaron, etcétera. Básicamente, las cédulas con notas de los estados financieros es que se permita revisar la información de una manera clara, concreta, porque, como ya lo mencionamos, este tema particularmente es de especialidad en el área de contabilidad. Ujú. Y es preciso que eh, ustedes que están estudiando esta parte de la administración, pues sepan el funcionamiento de estos elementos. Sin embargo, sí son muy específicos, especializados en el área contable, y aunque también lo hemos estado revisando, es importante tener en cuenta esto. Por eso también los videos que verán en un momento sirven para reforzar esa parte de, en cuanto a que puede ser una parte especialista desde el punto de vista de la contabilidad, pero esta cédula con notas de los estados financieros, pues tiene que ser clara y de utilidad para cualquier persona que lea estos estados financieros. Ujú. Digamos que esta cédula es como una especie de cédula de contabilidad para no contadores, digámoslo así, ¿no? Concreta, fácil de entender, que tenga la mayor cantidad de información posible y que haga entender todo lo que tiene que ver el área contable, los recursos financieros y lo que tiene que ver con las cuentas, activos, pasivos y todos estos conceptos que estuvimos revisando previamente. Cada nota debe aparecer identificada mediante números o letras y debidamente titulada, con el fin de facilitar su lectura y su cruce con los estados financieros respectivos. Cuando sea práctico y significativo, las notas se deben referenciar adecuadamente en el cuerpo de los estados financieros y las notas iniciales, deben identificar el ente económico, resumir sus políticas y prácticas contables y los asuntos de importancia relativa. Bueno, aquí podemos entender cuáles son los fundamentos de estas cédulas, ¿no? Tienen que estar organizadas, tienen que estar identificadas por alguna forma eh, puntual de referencia, ¿no? Para que facilite su lectura, su análisis y tiene que tener también, si de ser necesario, pues estos cruces que ya también hemos hablado con anterioridad, ¿no? Estos cruces respecto a documentos, cifras y todo lo referente a cuentas y elementos financieros que tienen los documentos y que se pueden hacer referencia en varios de ellos. ¿Recuerdan? Por eso el segundo punto que es se deben referenciar adecuadamente en el cuerpo de los estados financieros. Ujú. Estas notas deben identificar todo lo que se refiere a los elementos económicos, sus políticas contables, sus prácticas contables y la importancia que tiene esta información de la empresa. Ujú. Recuerden que aquí ya estamos comentando de esta actividad que es muy particular de este examen de estados financieros, ¿no? De esta auditoría particular. Recuerden que es lo que hemos estado revisando durante estas últimas sesiones, particularmente la auditoría de estados financieros, este tipo de exámenes. Eh, las cédulas
tienen tres elementos fundamentales o eh, tres elementos base, ¿no? Para entenderlos, para entender estas cédulas. La primera base o el primer fundamento es que las notas deben ser de carácter general. La nota inicial de identificación de la empresa y su actividad económica. Tiene que tener esta identificación relevante de la empresa y sus elementos económicos. Tiene que tener la declaración sobre el cumplimiento. Bueno, aquí les estoy comentando, antes que nada les aclaro, esta parte de los elementos financieros lo saqué de un documento eh, que ejemplifica en el Perú, ¿no? Pero básicamente son la declaración sobre el cumplimiento de las leyes oficiales en nuestro país particularmente, ¿no? Aunque aquí estamos hablando de que lo tomé de referencia de un documento en Perú. Las notas sobre las políticas contables importantes utilizadas por la empresa para la preparación de los estados financieros. Todo lo que tiene que ver con sus políticas contables y que son de importancia para la empresa y la preparación de los estados financieros. El segundo punto importante es que las notas de carácter específico deben ser presentadas por las partidas en los estados financieros. Es decir, de ser necesario, estas notas a los estados financieros deben ser también presentadas de forma específica en algunos elementos o llamadas partidas desde el punto de vista contable, en estas partidas particulares de los estados financieros. Otras notas de carácter financiero o no financiero requeridas por las normas y aquellas que a juicio del directorio y de la gerencia se consideren necesarias para un adecuado entendimiento de la situación financiera y el resultado económico. Bueno, aquí también podemos ver que en este fundamento de las cédulas con notas a los estados financieros se hace referencia a que la dirección o la gerencia puede estipular, puede establecer qué tipo de carácter financiero o qué información del estado financiero requiere particularmente también para hacer un análisis adecuado, un entendimiento adecuado de la situación financiera y cómo se están dando las cosas en cuanto a los recursos económicos de la empresa. ¿Ok? Ahora les voy a compartir este primer video que nos puede dar ¿cómo decirlo? Nos da un acercamiento más concreto sobre los estados financieros desde el punto de vista contable, desde el punto de vista de la contabilidad. Yo creo que esto puede ayudarlos también de forma concreta para entender este ámbito que es mucho más amplio, ¿no? Porque como decíamos al principio, pues está basado en la información especializada desde la contabilidad, que son estados financieros, los recursos, los elementos económicos de la empresa. ¿Qué son los estados financieros? Hoteles, cines, fábricas, tiendas. Todos los negocios tienen una necesidad que satisfacer, un propósito que cumplir, obtener utilidades. Pero, ¿cómo funcionan los negocios? ¿Qué necesitan para comenzar? Con dinero podemos adquirir equipo, edificios, computadoras, mercancías, es decir, los bienes de la empresa. Un cine, por ejemplo, necesita butacas, proyectores, iluminación, pantallas, baños, edificios y otros recursos para funcionar. Y para obtener todo esto, es necesario que socios, dueños, accionistas o bien acreedores como el banco nos proporcionen un crédito. Bienes, acreedores y socios conforman nuestro negocio. En las empresas, a los bienes les llamamos activo, a la aportación de acreedores o lo que debemos le llamamos pasivo y al dinero de los socios capital. Pero dejemos claro,
Activo es el conjunto de bienes, inversiones y derechos con los que cuenta un negocio para funcionar. Pasivo, conjunto de deudas y obligaciones con las que personas ajenas del negocio participan en él de manera temporal. Y capital es la riqueza del negocio aportada por distintas personas, accionistas o socios. Generalmente, cada vez que los bienes crecen, aumenta también el número de personas que aportaron. En este sentido, el activo debe ser igual a la suma del pasivo más capital. Nuestro negocio funciona al fin y a cada movimiento que realizamos, es decir, comprar, vender y pagar, le llamamos operaciones, cuantificables en dinero, y aquí comienza la segunda fase de nuestro negocio. Todas estas operaciones generan información, la cual es importante registrar para la toma de decisiones. Al registro de ellas le llamamos contabilidad. Esta información se presenta a través de documentos llamados estados financieros. Los dos principales son el balance general y el estado de resultados. Veamos para qué sirve cada uno de ellos y qué contienen. Con el balance general, podemos conocer los bienes de la empresa y de dónde se obtuvieron, es decir, activo, pasivo y capital. De entrada, nos permite saber cómo están distribuidos los bienes y qué ciclo llevan. Para entenderlo, podemos recordar el ciclo del agua: evaporación, precipitación y distribución en ríos, lagos o mares, donde inicia una y otra vez. Así, con el dinero se compra mercancía o insumos, se vende al contado para obtener dinero y comprar nuevamente mercancía. El ciclo también puede incluir una venta a crédito, en donde yo tengo una cuenta por cobrar. En este sentido, a los bienes que se recuperan antes de 12 meses los llamamos activo circulante, y a los bienes que no circulan tan rápidamente los conocemos como activos fijos. Es decir, tenemos edificio, mobiliario, equipo de cómputo, y también tenemos otros activos que, si bien no son físicos, tienen un valor: instalaciones, adaptaciones, patentes y marcas y software, llamados activos intangibles. Por otro lado, tenemos el pasivo y el capital. El primero se clasifica según la forma en que se obtuvo. Si la deuda se pagará hasta en un año, la llamamos de corto plazo. Si es a más de un año, la llamamos de largo plazo. Y capital refleja el éxito del negocio, es decir, su utilidad. Pero cuidado, el éxito de las empresas fluctúa entre las ganancias y las pérdidas, resultados que deben formar parte de su contabilidad. Estos triunfos y descalabros, por decirlo de alguna forma, aparecen en el estado de resultados. Entonces, las ganancias se reflejan en los ingresos provenientes de las entradas en el caso de un cine, o el hospedaje si se tratara de un hotel, consultas en un hospital o la venta de autos en una industria automotriz. De estas ganancias registradas, cabe decir que no todo lo que brilla es oro. ¿Por qué? Porque hay que pagar el valor de las mercancías vendidas y de las existentes en el almacén, llamados costo de ventas. Gastos adicionales como servicio de luz, agua, mantenimiento, así como pagar al personal. Al final, nos daremos cuenta que no todos los ingresos son ganancias. Entonces, podemos calcular la utilidad neta de la siguiente manera. Al monto total obtenido de las ventas, restamos el costo de ventas. Obtenemos así la utilidad bruta. A su vez, si a esta le quitamos los gastos adicionales derivados de prestar un servicio, el resultado es la utilidad de operación, a la cual basta con deducir los impuestos para conseguir la utilidad neta. Esta es nuestra ganancia, que si decidimos llevarla al negocio, formará parte del capital. Es así como podemos formarnos una idea de cómo funcionan los negocios a través de los estados financieros básicos y la relación que existe entre ambos. Ahora podemos tomar decisiones, pues sabemos cómo se conforma la empresa y el éxito que ha tenido. Bueno, este pequeño video, como pueden ver, está enfocado desde el punto de vista contable. Son elementos que ya habíamos revisado teóricamente en otros materiales y en otras sesiones, ¿no?
pero lo que me importaba era que vieran estos puntos específicos, particulares, enfocados a, al área de contabilidad. ¿Ok? Ahorita ya empezaremos a revisar propiamente la elaboración del informe sobre el examen de estados financieros. Ya, ¿qué es lo que se hace una vez que qué es lo que se hace una vez que se tiene un informe global o el informe total del examen de estados financieros, perdón? Bueno, ¿qué son los estados financieros? Ya habíamos comentado, son aquellos documentos que se deben preparar un comerciante al terminar el ejercicio contable con el fin de conocer la situación financiera y los resultados económicos obtenidos en las actividades de su empresa a lo largo de un periodo, ¿no? Eso también lo había comentado el, el video en la situación de los estados financieros. ¿Qué es lo que se evalúa en los estados financieros? La evaluación de la rentabilidad, la evaluación de la posición financiera, la evaluación de la capacidad financiera de crecimiento y la evaluación de flujo de fondos. Básicamente también un poco eh, ampliando la información vista en el video, pues es todos estos elementos que hemos visto, aunque un poco más desglosados, ¿no? Y realmente un análisis y una evaluación, ¿no? Porque a fin de cuentas el informe que se presenta de esta auditoría o de este examen de estados financieros, pues es precisamente esa evaluación de los recursos financieros de la empresa para establecer su situación económica, su situación financiera. Entonces, básicamente, como lo ampliamos ahorita por el tema particular de la contabilidad, pues es reconocer la situación financiera y los resultados que tiene una empresa, una organización, en un tiempo específico. ¿Cuál es la importancia de la elaboración del informe del examen de estados financieros? Bueno, la administración para la toma de decisiones, esto también es un poco de lo que ya habíamos visto y por eso también si se dan cuenta el video es muy ilustrativo en esa parte porque no podemos dejar de lado el- la parte de la toma de decisiones con la situación financiera, después de conocer el rendimiento, crecimiento y desarrollo de la empresa durante un periodo determinado. También parte de lo que ya hemos estado comentando en diversas sesiones y aunado ampliando el contenido del video. Los propietarios para conocer el progreso financiero del negocio y la rentabilidad de sus aportes. Los acreedores para conocer la liquidez de la empresa y la garantía del cumplimiento de sus obligaciones. Aquí también eh, los socios o los propietarios o aquellos que invierten su capital, pues es de suma importancia reconocer este informe porque así van a saber su proceso económico en cuanto al negocio, si es redituable, si no es redituable, sus ganancias. Los acreedores, pues para saber si la empresa tiene liquidez para cumplir con sus obligaciones, ¿no? Decíamos y hemos comentado que los acreedores pues son estas aportaciones de los pasivos, ¿sí? Lo que adquiere la empresa, las obligaciones que adquiere la empresa y las responsabilidades que tiene de las obligaciones adquiridas en ese sentido. El Estado para determinar si el pago de impuestos de la empresa están correctamente liquidados. Por supuesto, también le interesa al Estado, al gobierno, que se lleven a cabo estos exámenes de estados financieros para determinar la, eh, digamos que, qué tan sano es el estado financiero de las empresas, cómo es su situación particular, que también podrán establecer la situación del entorno respecto a las empresas, cómo se está trabajando, cuál es su situación económica, etcétera. Entonces, en este sentido, vean cómo la elaboración de este informe y el análisis de estos estados financieros, pues, permea en varios elementos, no solamente de la empresa, sino en estos que se vinculan directamente con ella. ¿Mm? Y por último, tenemos la clasificación de los estados financieros.
como también habíamos comentado en sesiones anteriores y ya habíamos hecho una sesión sobre qué es el balance general, cómo, cómo es el análisis del estado del balance general, aunque ya con el video que vieron previamente, pues se hace un enfoque más desde el punto contable, ¿no? Desde el punto de vista de la contabilidad. También se tiene la clasificación del estado de resultados, ganancias o pérdidas, el estado de cambios en el patrimonio, sus bienes o sus activos, ¿no? De un superávit o un déficit. Ujú. El estado de cambios en la situación financiera, el estado de flujos de efectivo, todo esto en cuanto a el análisis de los estados financieros es su clasificación. Vean ustedes cómo se hace en cuanto a este balance general que ya comentamos, ¿no? Y sobre los recursos financieros de la empresa. Ya para dar por concluido este material de esta sesión, les compartiré también desde el punto de vista de la contabilidad estos estados financieros, este video que trata sobre estados financieros. Insisto mucho que hago esta variante o intento hacer estas variantes también para que sea un poco diverso el tema, los temas y los contenidos, ¿no? Así que, de cualquier forma, pues estos materiales ustedes los van a tener a la mano y, por supuesto, pueden consultar alguna otra fuente. Es, es de suma importancia que se revisen otras fuentes, otros materiales. Es hasta no solamente útil, sino sano que se revisen otras fuentes. Y bueno, yo trato, como ustedes saben, de que estas referencias o estos elementos que tomo de apoyo realmente sean significativos, que realmente sirvan para el propósito de nuestra asignatura, de nuestros temas, y que puedan ampliar el contenido del temario. ¿Ok? Entonces, cualquier duda o pregunta que se tenga sobre el material o sobre los videos revisados el día de hoy, lo podemos comentar en la siguiente clase virtual. Bienvenidos sean todos a Gestión Contable y Financiera. En este video, estudiaremos los estados financieros básicos. Primero empecemos por la definición de estados financieros. Los estados financieros son además conocidos como estados contables, informes financieros o cuentas anuales. Básicamente se trata de una serie de informes utilizados en las organizaciones y empresas, reflejando la situación económica y financiera y los cambios que se dan en cierta fecha o periodo determinado. Dicha información tiene la utilidad en la administración de empresas, reguladores y demás partes interesadas como ser los accionistas, acreedores o propietarios de empresas de diversos sectores de actividad. Generalmente este tipo de informes reflejan los resultados finales de la contabilidad, siendo elaborados en base a una serie de principios contables generalmente aceptados, así como normas contables o normas de información financiera. En lo que hace a la contabilidad, esta es realizada por contadores públicos habilitados, y que en los diferentes países del mundo, estos profesionales tienen que registrarse en organismos de control públicos o privados para ejercer tal profesión. Los estados financieros básicos. Si estás próximo a comenzar la contabilidad de una empresa, es necesario tener el conocimiento necesario sobre cuáles son los 5 estados financieros básicos al momento de llevar la contabilidad. Estos estados nos otorgarán el poder de conocer con claridad la situación económica y financiera en la que se encuentra la empresa, y es un proceso obligatorio que debe ser registrado de forma anual, presentado en el registro mercantil. Los siguientes son los 5 estados financieros básicos de una empresa. Balance general. En contabilidad, el balance general es el estado financiero que muestra lo que una empresa tiene, lo que debe y lo que los socios han aportado. Del balance general
El empresario y los terceros interesados, como acreedores y proveedores, obtienen información valiosa sobre su negocio, tal como el estado de sus deudas, lo que debe cobrar o la disponibilidad de dinero en el momento o en un futuro próximo. Las partes que conforman el balance general son los activos pasivos y patrimonio. Estado de resultados. Como su nombre lo indica, el estado de resultados es el informe que presenta los resultados financieros de la empresa en un periodo determinado. Al final del ejercicio, la empresa hace un corte para determinar si ha ganado o perdido, cuánto ha ganado o cuánto ha perdido. El estado de resultados básicamente representa la forma en que la empresa llega al resultado final del ejercicio, que bien puede ser una pérdida o una utilidad como se anotó al principio. El estado de resultados está dividido en ingresos, costo, gastos de operación y renglones no operacionales. Estado de cambio en el patrimonio. El estado de cambios en el patrimonio es un estado financiero comparativo que permite evidenciar los cambios que ha sufrido cada uno de los componentes del patrimonio de la sociedad en un año a otro o de un periodo a otro. Esta comparación permite determinar el comportamiento financiero de la empresa respecto a su patrimonio. De su análisis, se pueden detectar infinidad de situaciones negativas y positivas que pueden servir de base para tomar decisiones correctivas o para aprovechar oportunidades y fortalezas detectadas del comportamiento del patrimonio. Estado de cambios en la situación financiera. Es un estado financiero que muestra qué hizo la empresa con el dinero que ganó en un periodo determinado y la forma como lo obtuvo, permitiendo analizar las ganancias obtenidas. También permite saber cuánto queda en caja y en bancos como efectivo disponible. Este estado financiero muestra cuáles fueron las fuentes de recursos o fondos a las que la administración recurrió para financiar su operación y la forma como estos recursos fueron utilizados o aplicados en las diferentes áreas del negocio. Este estado de cambios en la situación financiera es un estado financiero consolidado de carácter dinámico y de propósito general que permite dar a conocer los cambios ocurridos durante un periodo contable. Estado de flujos de efectivo. Es un estado financiero básico que muestra cómo se ha generado el efectivo y la forma en cómo se gasta o se consume ese efectivo. Es básicamente determinar la capacidad de la empresa para generar efectivo, con el cual pueda cumplir con sus obligaciones y con sus proyectos de inversión y expansión. Adicionalmente, el flujo de efectivo permite hacer un estudio o análisis de cada una de las partidas con incidencia en la generación de efectivo, datos que pueden ser de gran utilidad para el diseño de políticas y estrategias encaminadas a realizar una utilización de los recursos de la empresa de forma más eficiente. Características de los estados financieros. Los estados financieros deben cumplir con una serie de características establecidas, las cuales servirán de ayuda para que la información se torne lo más clara y comprensible hacia los destinatarios de los informes. La información financiera debe contener ciertas características buscando aportar al cumplimiento de sus objetivos y garantizar que sea eficaz al utilizarla. Entre las características a reunir los estados financieros son comprensibilidad, relevancia, comparabilidad, confiabilidad y pertinencia. Comprensibilidad. En cuanto a la información, esta tiene que ser comprensible para todas las partes e incluir notas que ayuden al entendimiento de ciertos aspectos complejos para poder decidir en base a los datos. Relevancia. La información es importante al presentarla, y si se omite información por error, perjudica e influye en las decisiones tomadas o a tomar. Confiabilidad. La información tiene que estar libre de errores materiales, ser neutral y no tendenciosa a la hora de utilizarla, y no tener intereses que la manipulen. Comparabilidad. La información debe respetar las normas y políticas contables, con lo que poder realizar una fácil y directa comparación con periodos anteriores para conocer la tendencia y la comparación con otras empresas. Pertinencia. Su finalidad es la de satisfacer las necesidades básicas. Cumpliendo las anteriores características, los estados financieros deberían cumplir con las expectativas de los agentes o usuarios que puedan solicitarlos. Estados financieros básicos Colgap. En Colombia, bajo las Colgap, se consideran 5 estados financieros básicos, señalados en el artículo 22 del Decreto 2649 de 1993. Estos estados financieros son los siguientes: balance general, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de cambios en la situación financiera y el estado de flujos de efectivo. En principio,
Todas las personas o empresas obligadas a llevar contabilidad están obligadas a elaborar estos 5 estados financieros considerados básicos bajo Colgap. En consecuencia, GAAP son las siglas de Generally Accepted Accounting Principles, y se le antepone COL para hacer referencia a los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Así que Colgap hace referencia a los principios de contabilidad colombianos contenidos en el Decreto 2649 de 1993 que se aplican en ausencia o en defecto de las NIF. Esperamos que te haya sido de utilidad esta información. Compártela, a muchos les será de gran utilidad. Obtener nuevos conocimientos y compartirlos hace de este un mundo mejor. Gestión contable y financiera.